Comienza tus mañanas con gotas de esperanza. Bendiciones. La reflexión para este día con el tema El castigo por el pecado. El pecado, en su esencia, es una ofensa contra la santidad de Dios, una ruptura de la relación con el diseño para tener con la humanidad. La Biblia es clara al enseñar que el pecado no solo tiene consecuencias inmediatas y temporales, sino que también acarrea un castigo divino. Reflexionar sobre el castigo por el pecado nos lleva a considerar tanto la justicia de Dios como su misericordia y amor. El castigo por el pecado se manifiesta en varias maneras. En primer lugar, la muerte es una consecuencia directa del pecado. En Génesis 2:17, Dios advierte a Adán que si desobedece, ciertamente morirás. Esta muerte no es solo física, sino también espiritual, marcando una separación entre el ser humano y Dios. Romanos 6:23 reafirma esto, porque la paga del pecado es muerte, lo que subraya la gravedad del pecado y el hecho de que su castigo es inevitable sin intervención divina. El aspecto más profundo del castigo por el pecado es la muerte espiritual, que significa estar separado de la vida que proviene de Dios. Esta separación no solo afecta nuestra vida en la tierra, haciéndonos vivir en un estado de alienación y vacío, sino que también tiene implicaciones eternas. Aquellos que mueren en sus pecados sin haber aceptado la salvación que Dios ofrece en Cristo, enfrentarán una separación eterna de Dios, lo cual la Biblia describe como el infierno, un lugar de sufrimiento y ausencia total de la presencia de Dios. El castigo por el pecado también se manifiesta en el juicio final. Hebreos 9:27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En ese día todos comparecerán ante Dios para ser juzgados según sus obras. Aquellos que han rechazado la gracia de Dios enfrentarán las consecuencias eternas de sus pecados. Apocalipsis 20:12 al 15 describe cómo los hombres que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, una imagen del castigo eterno. Es importante entender que el castigo por el pecado no es arbitrario ni caprichoso, es una expresión de la justicia perfecta de Dios. Dios es santo y justo, y su naturaleza no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo es la respuesta justa de un Dios santo a la rebeldía humana. Sin embargo, su justicia no está desligada de su amor. De hecho, es precisamente por amor que Dios no permite que el pecado permanezca sin ser tratado. A pesar de la gravedad del castigo por el pecado, la Biblia también revela el increíble amor y la misericordia de Dios. Aunque el pecado merece la muerte, Dios en su gracia ha provisto un camino de escape. En Jesucristo, Dios mismo asumió el castigo por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús soportó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, ofreciendo así perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Ante esta realidad, la respuesta apropiada es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Aceptar la obra redentora de Cristo es la única manera de escapar del castigo eterno y recibir la vida que
que Dios ofrece. En conclusión, reflexionar sobre el castigo por el pecado nos confronta con la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Nos recuerda que nuestras acciones también tienen consecuencias eternas y que el pecado no puede quedar impune en la economía de Dios. Sin embargo, también nos muestra la profundidad del amor de Dios, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos. El castigo que merecíamos fue puesto sobre Jesús y por su sacrificio podemos ser reconciliados con Dios. Esta verdad nos llama a vivir en gratitud, santidad y reverencia, sabiendo que hemos sido redimidos en un alto costo y que nuestra vida debe reflejar el amor y la justicia de Dios. Dios les bendiga. Amó a su propio Hijo.